este vídeo te voy a enseñar a cómo minar cualquier criptomoneda, da igual si quieres minar Bitcoin, como si quieres minar Dogecoin, como si es una criptomoneda más como Pepe, Shiba, ya que con este método en unos pocos minutos vas a poder minar cualquiera de estas criptomonedas de la forma más fácil y más rápida. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabas de escuchar, te voy a enseñar la forma más fácil y más rápida de poder minar cualquiera de estas criptomonedas, y es que mediante solo un programa vamos a poder minar cualquiera de estas criptomonedas que te he dicho anteriormente, y no solo estas, sino que nos ofrecen más de 90 criptomonedas para minar. Podremos minar criptomonedas tan famosas como Bitcoin, Ethereum, Solana o criptomonedas más a lo memecoin que suelen ser como Doge, Shiba, Pepe. También nos van a ofrecer diferentes métodos para minar y encima con este programa vamos a poder minar mediante la GPU y la CPU. Aparte, en este vídeo os voy a dar a cada uno un código promocional con el cual os vais a estar ahorrando una pasta, y es que al hacer las retiradas de estas criptomonedas a nuestra wallet, como ya sabéis, siempre nos cobran un fee, es decir, un impuesto, una tasa por sacar las criptomonedas del minero a nuestra wallet. Y es que os voy a dar un descuento de hasta el 75% de esa tasa que nos cobran a sacar nuestras criptomonedas. Lo único que voy a necesitar es que me dejéis en los comentarios qué criptomoneda vais a minar, ¿vale? Y yo en ese mismo comentario os responderé con un simple código, el cual os voy a enseñar a poner y el cual os va a dar hasta un 75% de descuento, lo que significará que en vuestra wallet va a entrar más dinero al ahorraros esa pequeña tasa. Pero antes de pasar al PC y enseñaros todo esto, ya sabéis que si os gustan estos vídeos, hace un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyéis muchísimo y es totalmente gratis. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios, y como siempre tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Dicho esto, no me enrollo más y pasemos al PC para enseñaros a cómo podéis minar cualquier criptomoneda. Una vez ya estemos aquí en el PC, tendremos que ir al programa que vamos a usar, que vamos a descargar para poder minar cualquier criptomoneda, ¿vale? En este caso, este programa se llama un Minable. Una vez lo busquemos, nos aparecerá aquí el primero, como veis es este de aquí. Le voy a dar aquí a entrar y como veis aquí ya de primeras nos muestra la cantidad de criptomonedas que podemos minar. Si le damos aquí a donde pone View All, podremos ver que hay 96 criptomonedas que nos dan la opción para minar. Es una auténtica burrada. Como vemos, aquí está Cardano, está Baby Dogecoin, Bonk, BNB, Cake, Dogecoin, Polkadot. Sigo bajando un poco más, también estará aquí Pepe, como veis, y hay un montón de criptomonedas que se pueden minar con este único programa que es muy simple de usar, ¿vale? Para ello, para descargarnos este programa, tendremos que ir aquí donde pone Get Start, le daremos un clic, nos aparecerán estas dos opciones. Siempre yo recomiendo descargaros la más amplia, la que más opciones nos dan, que en este caso son estas. Como veis, para las dos necesitamos tener Windows 10 11 de 64 bits, es decir, que un Windows 7 en este caso no nos serviría, ni tampoco un Windows con 32 bits, tiene que ser de 64 sí o sí y ser superior al Windows 10. Le daremos aquí a descargar y como veis automáticamente ya se me empieza a descargar aquí arriba. Una vez ya se nos haya descargado el programa, ¿vale? De normal se nos descargará en donde descargas, pero yo lo he movido a una carpeta, ¿vale? Para tenerlo todo mucho más claro en el vídeo, ¿vale? Pero bueno, una vez ya tengamos este programita instalado, le daremos doble clic, ¿vale? Para instalar el minero por completo. Aquí podemos darle a cualquier opción, yo le daré a siguiente. Esto recomiendo dejarlo por defecto, ¿vale? Le damos a instalar y ahí se nos empezará a descargar el minero. Aquí podemos dejar esta opción para que ya directamente se nos abra el minero. Yo le daré a terminar, ¿vale? Y como veis, automáticamente ya se me abre el minero. Luego aparte también vamos a tener un acceso directo en el escritorio, ¿vale? Para que cuando nosotros vamos a encender al PC podamos darle doble clic a este acceso directo, ¿vale? Yo le acabo de también mover a la carpeta para que todo se vea mucho más claro. Esto lo tendréis en el escritorio. Simplemente esto es para ejecutar el programa, ¿vale? Yo ya lo tengo ejecutado por aquí, ¿vale? Al principio nos aparecerá esto que es totalmente normal. Le daremos a continuar, le daremos a next y aquí empieza lo interesante, y es que aquí vamos a poder elegir la criptomoneda que queremos minar. En este caso yo por ejemplo tengo Dogecoin a mi wallet de Dogecoin, pero si por ejemplo yo quisiese minar Pepe o otra criptomoneda, solamente tengo que darle ahí, escribiría Pepe y como veis aquí me sale la criptomoneda de Pepe. Y ojo, muy atentos a esto, ya que nos ofrecen pocas redes en cada criptomoneda. Sí que es cierto que nos ofrecen una gran variedad de criptomonedas, pero solo nos ofrecen unas pocas redes para diferentes criptomonedas. En este caso, como veis, la criptomoneda Pepe me pide que esté en la red de Ethereum, ETH, ¿vale? Que es la
red de Ethereum. En este caso solamente si elegimos Pepe tendría que poner mi wallet y con la red de Ethereum, ¿vale? Yo en mi caso, como quiero seguir minando Doge, ¿vale? Solamente tengo que buscar Doge. Aquí, como veis, me aparece la segunda opción y tiene que ser mediante la red de Doge, ¿vale? Le doy aquí, buscaría mi wallet, elegiría la red de Doge, ¿vale? Y pegaría aquí la dirección de mi wallet. Y como ya os he comentado en el principio del vídeo, con este vídeo vais a poder ahorraros hasta un 75% en la tasa por sacar vuestras criptomonedas. Y es que en esta opción que veis aquí, I have a referral code, si le damos, como vemos, you can lower your fees to 0,75%. Es decir, si yo no mal recuerdo, nos cobran alrededor de una tasa del 1% por sacar nuestras criptomonedas del minero a nuestra propia wallet, ¿vale? Pues poniendo aquí el código que os voy a pasar, os vais a ahorrar hasta un 0,75, es decir, que os van a cobrar mucha menos tasa por simplemente poner este código. Como el código este varía dependiendo de la criptomoneda que estéis minando, necesito que vayáis a los comentarios, me digáis la criptomoneda que estáis minando, ¿vale? En este caso yo pondría, por ejemplo, que estoy minando la de Doge, ¿vale? Y yo, una vez vea vuestro comentario, os pasaré un código especial para esa criptomoneda con el cual, si lo ponéis aquí, os vais a ahorrar ese 0,75% de la tasa del 1% que nos quitan a nosotros sacar nuestras criptomonedas. Que al fin y al cabo es más dinero que vais a estar ganando por poner un simple código aquí. Pero bueno, una vez tengamos aquí ya el código puesto, le daremos a Start, ¿vale? Y aquí, como veis, empieza a minar. Como veis, esto va a tardar unos pocos minutos en arrancar, ¿vale? Empezará poniendo aquí el local hash rate y luego el effective hash rate. Aquí, como veis, ya empieza aquí a arrancar el local hash rate, pero lo dicho, va a tardar unos pocos minutos en arrancar completamente, ¿vale? Así que no os preocupéis, simplemente dejarlo un ratito. Aquí también podemos ver que, por ejemplo, para sacar la retirada de todos nuestros doggets tenemos que llegar al menos a 30 doggets, que tampoco es mucho, la verdad. Tampoco es que hay que estar aquí una eternidad para conseguir 30 doggets. Y como no, os he dicho que esto se puede configurar muchísimo. Y es que aquí, como vemos, por ejemplo, podéis ver que yo estoy mirando con este algoritmo, ¿vale? Pero esto lo podemos cambiar, aparte del dispositivo, que ahora mismo estoy mirando con la GPU o el minero, etcétera, etcétera, ¿vale? Para ello tendremos que ir a la ruedita de aquí, Advanced Settings, a la configuración básicamente, le daremos clic y como vemos aquí se nos abre toda la configuración del minero. Yo aquí, por ejemplo, estoy mirando con la GPU, que es lo que yo os recomiendo, ya que la GPU suele tener mayor potencia. Aquí, por ejemplo, podemos modificar los gigabytes de la GPU que queremos que use el minero. En mi caso, yo le he dado 4 y aquí podemos modificar el algoritmo de minería. Por ejemplo, el de Gas es un algoritmo bastante utilizado, ¿no? Pero hay uno que es aún más utilizado, que es el de Ethereum, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy aquí, podría cambiar el algoritmo y hay una gran variedad también de algoritmos para minar. En mi caso, si quiero minar con el de Ethereum, tendría que buscar el de Ethereum, que sería este de aquí. Aquí, como veis, Ethereum Hash, que es el algoritmo de Ethereum, y aquí a la derecha me dice los gigabytes mínimos que me va a estar usando, o mejor dicho, ocupando por usar este algoritmo. Aquí, como veis, ya he dicho que podía cambiar estos gigabytes a 3, 4 o 6, pero si uso este algoritmo para minar, me va a estar ocupando mínimo 6 gigabytes o más, ¿vale? En este caso, a mí no me importa, le voy a dar a este algoritmo, como veis, automáticamente se me pone en 6 gigabytes hora o más. Aún no le he dado Unsave and Restart, con que aún no se me ha hecho el cambio. Aquí también podemos elegir el Select Your Miner Software, el minero software, básicamente. El que yo más recomiendo es el LOL Miner 1.89, ¿vale? Pero lo hecho, tenéis estos otros 4 para usar. Pero yo siempre recomiendo el 1.89. Si os da algún error, siempre lo podéis cambiar, ¿vale? Que tampoco va a ser un gran problema. Simplemente cambiéis a uno que no os dé un error, ya que a veces os puede dar algún error con algún minero en específico, ¿vale? Si es el caso, lo cambiáis y ya está, no habría ningún problema. Aquí también podemos elegir la intensidad de minería. En este caso yo estoy normal, pero se puede customizar, personalizar, ¿vale? Para que sea más, menos, y ya habría que poner más parámetros. Yo le doy aquí a normal, que ni es ni mucho ni es poco, y luego tenemos aquí el puerto, ¿vale? Que nos dan también esta variedad. Yo suelo recomendar estos puertos SSL, ya que son más rápidos, pero bueno, si en el caso de que os da también algún problema alguno de estos, pues iría probando alguno que no os dé problemas y que os vaya bien, ya que cada PC es un mundo y esto puede variar mucho de vuestro PC, de vuestros puertos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez ya lo tengamos configurado, le podré dar a Save and Restart y como veis, se pone todo a cero otra vez y empezaría a minar. Como no, todo lo minado nos irá apareciendo aquí. Obviamente tarda un poco y es que esto no es instantáneo. Cada algoritmo tiene como su actualización cada X tiempo. En este caso el de Ethereum creo que es cada 11 minutos. Si yo le doy aquí a reload, podrían cargar las criptomonedas que yo haya minado. Pero en este caso, como no han pasado ni 11 minutos, no me aparece aún ninguna. Y si queremos ver cómo nuestro minero está funcionando, si va bien, cuánto minado, etcétera, aparte de que nos lo podría poner aquí, lo podemos ver también un poco mejor en la página web. Y es que
una vez en la página web, si nos vamos aquí a Address, ¿vale? Podremos poner nuestra wallet. Aquí yo, por ejemplo, he minado antes un poco de BNB, ha sido literalmente 5 segundos y he conseguido minar esto de BNB, ¿vale? Y es que aquí, como vemos, podemos ver que nuestro minero ha arrancado, ha conseguido minar esto de BNB, ha conseguido minar esto de BNB y luego, ojo, porque esto es muy interesante, lo he parado y ahora sí, como había unas recompensas que aún no me habían dado, a pesar de pararlo, luego me ha dado más BNB y más BNB hasta que ya pues me han dado todo lo que me deberían de dar. Como vemos, no sé si se ve porque es muy chiquito, pero aquí pone que un 1% de mining fee, es decir, que nos cobran un 1% por la tasa de minería y con el código que yo os doy os ahorráis hasta un 0,75, es decir, un 75% os ahorráis por poner el código, con que la verdad que no es moco de pavo. Y lo dicho, aquí podremos ver cómo va la minería del criptoactivo que estemos minando. Yo, por ejemplo, ahora estoy minando Dogecoin, ¿no? Entonces, si me voy atrás, lo primero que os aparecerá será esto y tendremos que poner nuestra wallet. En este caso, como yo estoy minando Dogecoin y quiero saber lo que he ganado en Dogecoin, pondría mi wallet de Dogecoin, ¿vale? La misma que le hemos puesto en el minero, le daré a buscar y es que si nosotros queremos hacer lo mismo y ver toda la información del minero, ¿vale? Simplemente tendríamos que ir aquí a donde pone Address, como yo os he mostrado, y tenemos que cambiar aquí la criptomoneda que estamos minando. Le daríamos a View All, dirigiríamos, en mi caso, la de Doge, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, Bitcoin, le daría aquí Bitcoin y pondría aquí mi wallet de Bitcoin. En este caso, como es Doge, pondré aquí Dogecoin, ¿vale? Elegiré la criptomoneda de Doge y pondré la misma wallet con la que he puesto anteriormente en el minero, ¿vale? Así que le daré aquí en Control V, le daremos a buscar y como vemos, aquí ya me pone que el minero ha arrancado, que está online y que le he cambiado aquí, incluso se ve el algoritmo, que en este caso le he puesto la de Edhash, y actualmente en los segundos que llevo aquí grabando, como veis, ya ha minado esto de Doge, con que nos informa de casi en tiempo real lo que estamos minando. Y ojo, porque también podemos poner que los pagos sean automáticos, y es que si por ejemplo queremos que nos paguen de forma automática una vez llegue al mínimo requisito para que podamos retirar nuestros criptoactivos a nuestra wallet, tenemos esta opción de aquí que es el activo, como veis, AutoPays once a day, es decir, autopago una vez al día a las 1 UTC de la mañana cuando llegue a mínimo del 30 Dogecoins, ¿vale? Esto lo podemos hacer para que una vez llegue nada más a los 30 Dogecoins me envíe todos los Dogecoins a la wallet, ¿vale? Como veis, mientras estaba grabando esto, me ha salido aquí que ya he llegado a los 0,000000012 Dogecoins en literalmente los 2 minutos que llevo grabando aquí con vosotros. Aparte, también este minero tiene una aplicación con la que podéis monitorear vuestro minero. Aquí si me voy a App, podéis ver que está en la aplicación donde la podéis descargar y es que desde el móvil, si estáis fuera de casa, podéis ver cómo va vuestro minero en todo momento con la cuenta de balance, con todo el hash power, absolutamente todo. Y en los 3 minutos que llevo grabando ya tengo esto de Dogecoin, como veis, con que la verdad que va bastante bien. A mí me gusta bastante este programa y de hecho fue uno de los que usé al principio antes de pasarme a solamente minar Bitcoin, con el cual minaba criptomonedas como Dogecoin, Pepe, SafeMoon o básicamente memecoins que no están en ningún otro lado. Dicho esto, ya sabréis cómo poder minar cualquier criptomoneda desde vuestro PC. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo y os ha servido, os agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Aparte de que suelo subir vídeos constantemente al canal que os puede interesar, todo siempre relacionado con el mundo de las criptos y de las finanzas. Os dejaré por la descripción otro vídeo mío de minería con el cual os enseño a cómo minar Bitcoin de la forma más eficiente o rentable posible mediante otro programa muy famoso y que de hecho suele ser el que yo recomiendo en el caso de que solo queréis minar Bitcoin. También os recuerdo que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Dicho esto, espero que os haya servido este vídeo un montón y nos vemos en el siguiente. Chao.